Jacob Mironov caminaba por el sendero del jardín, pisando fuerte con sus botas sobre la grava mojada. El hombro, bajo el vendaje apretado, le palpitaba con cada paso. El aire estaba pegajoso, olía a tierra húmeda, a hojas mojadas y a la podredumbre de los viejos macizos de flores. La luz tenue que salía de las ventanas entreabiertas de la veranda cortaba la penumbra del patio. Las voces se clavaban en el silencio. Todo está listo, dijo Vasilisa, su voz sonaba relajada, despreocupada. En un mes la casa es nuestra. Georgi inicia la construcción inmediatamente. Las ganancias se triplicarán. Pero no la vayas a cagar, replicó Antón secamente, con irritación. Primero el divorcio. Luego el reparto. Nada de histerias. Nada de arrebatos. Él tiene que parecer un alcohólico acabado. El juez tiene que ver a un desgraciado hundido, no a un héroe. Jacob se detuvo a la sombra de un espeso arbusto. Sacó el teléfono del bolsillo. Pulsó con el dedo la pantalla. Activó la grabación. Se quedó inmóvil. Todo va según el plan, continuó Vasilisa con calma. El psicólogo está comprado. Hay certificados de ansiedad. Un par de sesiones falsas. Informes inventados. Todo está hecho limpiamente. Bien hecho, espetó Antón sordamente. ¿Y el fondo de los padres? La mitad la hemos sacado ya, respondió Vasilisa sin rastro de preocupación. El resto lo remataremos después del juicio. Georgi lo cubre todo a través de su gente. No quedarán rastros. Pausa. En la veranda se oyó el clic de un mechero. Olía a tabaco. ¿La estación de bomberos? Preguntó Antón. Ya hemos organizado unos cuantos incidentes, se rió Vasilisa. Averías técnicas. Errores en los informes. En 1 o 2 meses lo darán de baja por ineptitud profesional. Sin ruido. ¿Todo documentado? Sí, confirmó Vasilisa. Luego ellos mismos se arrepentirán de haberse metido con nosotros. Jacob se quedó inmóvil. Respiraba uniformemente. El pecho vacío, solo una tensión fría le rascaba bajo las costillas. El teléfono en el bolsillo registraba claramente cada palabra. ¿Él te cree? Preguntó Antón, la voz más baja. Como un cachorro, se rió Vasilisa. Cree en el trabajo en la relación. Va a las consultas. Trabaja en 2 frentes, la casa y el trabajo. Da pena verlo. Pobre diablo, confirmó Antón. Georgi ya ha estimado el proyecto, añadió Vasilisa. Tan pronto como la casa esté en nuestras manos, lo derribamos todo. Construimos dos chalets. Los vendemos. Repartimos el dinero a partes iguales. Pero sin iniciativas propias, recordó Antón. Llevarlo hasta el final. Sin trucos. Está todo calculado, dijo Vasilisa con indiferencia. Se aguanta, soporta. Y aguantará hasta el final. Lo estamos rompiendo lentamente. Cabrón, ni siquiera sospecha que ya está en el hoyo, resopló Antón. Se quedaron callados. Se oía el crujido de papeles al pasar las hojas. El clic del mechero. El suave tintineo de un vaso contra la mesa de cristal. Jacob detuvo la grabación. Apretó el teléfono en la mano. Se dio la vuelta. Caminó lentamente de regreso al coche. Los pasos pesados, firmes. La espalda recta. Ni un movimiento superfluo. Todo dentro estaba comprimido en un nudo estrecho y frío. Abrió la puerta. Se sentó. Dio un portazo. Encendió el motor. El coche rugió breve y sordamente. En la pantalla parpadeaba, grabación guardada. Marcó un número. Inna, soy Jacob. Urgente. ¿Dónde? Como siempre. Solo tú. En una hora, respuesta corta. Jacob tiró el teléfono en el asiento. Pisó el pedal del acelerador. El coche se movió, arrancando grava mojada de debajo de las ruedas. En el espejo se desvanecía la casa. La casa donde lo habían traicionado. Ellos pensaban que bebería. Que lloraría. Que se retorcería las manos. Olvidaron quién había sido. La carretera se extendía como una negrura vacía. La luz de las farolas rasgaba la noche en jirones sucios. La ciudad dormía, sin sospechar que en sus afueras había comenzado la guerra. Inna Kim lo recibió en la oscura antesala.
Ni un solo guardaespaldas, ni secretarios. Ella misma abrió la puerta. Rostro tranquilo, sereno. Sin palabras. Solo un gesto con la cabeza, entra. Jacob entró en el despacho. Mesa pesada. Montones de carpetas. Olor a papel viejo y café barato. La lámpara con pantalla verde acentuaba sombras duras en las paredes. Se sentó, puso el teléfono sobre la mesa. En un solo movimiento activó la grabación. La sala se llenó de voces. Inna guardó silencio, escuchaba, sin interrumpir. No escribía nada. No miraba a Jacob. Solo a la mesa. Cuando la grabación terminó, lentamente extendió la mano hacia el cajón de la mesa. Sacó una carpeta fina. La arrojó frente a él. Estaba esperando esto, dijo con calma. Aquí tienes el esquema. Se preparaban desde hace mucho tiempo. Jacob abrió la carpeta en silencio. Con cuidado, sin prisa. Empresas fantasma. Transferencias de dinero a través de constructoras. Nombres. Firmas. Los mismos inversores que traía Georgi. ¿La estación de bomberos? Preguntó él, sin levantar la vista. Tengo mi gente, respondió Inna. Trabajan discretamente. Ya estamos revisando los documentos del equipo dado de baja. Mañana tendremos el primer informe. ¿El dinero de los padres? La mitad ya se ha ido a través de cuentas opacas, dijo ella. El resto está en manos de testaferros. El rastro está limpio, pero no es perfecto. Jacob pasaba las hojas de los documentos. El papel crujía en el silencio. Vasilisa actuó a través del notario Savitsky, continuó Inna. Con su ayuda consiguió un psicólogo falso. Los certificados ya están preparados. Todo apunta a una cosa, declararte mentalmente inestable. Han sido rápidos, dijo Jacob fríamente. No es la primera vez, respondió ella. Georgi ya montó esquemas parecidos en la zona de la antigua fábrica. Allí también hubo un incendio accidental, un propietario inestable, un divorcio, y luego la reventa del terreno. Jacob cerró la carpeta. Se sentó en silencio. Inna apagó un cigarrillo en un pesado cenicero de cristal. ¿Qué vas a hacer? Jugar con sus reglas, dijo él. ¿Hasta el final? Hasta el final. Intercambiaron una mirada rápida. No hicieron falta más palabras. Jacob se levantó. Cogió la carpeta. Se echó la bolsa al hombro. Al salir se detuvo en la puerta. Conecta a Voronova, dijo en voz baja. Sin hacer ruido. Inna asintió. Salió a la noche. El aire frío le golpeó la cara. Detrás de él se cerró la puerta de golpe. Jacob bajó las escaleras. Abrió el coche. Se sentó. Encendió el motor. El teléfono en el asiento parpadeaba con un mensaje de Vasilisa. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Vuelve a casa. Jacob miró la pantalla durante mucho tiempo. Luego lentamente extendió la mano y borró el mensaje. Las farolas rasgaban la carretera en trozos negros y sucios. La autopista estaba vacía. Ellos pensaban que se rompería. Se equivocaron. La mañana era gris, húmeda y fría. Nubes bajas oprimían los tejados de las casas. El asfalto brillaba por la lluvia nocturna. Con ese tiempo la ciudad parecía muerta. Jacob estaba sentado en el coche junto a un almacén destartalado en las afueras. Miró el reloj. Las 6:03. Unas luces emergieron de la niebla. Un viejo, Wasik, frenó a su lado. De la cabina salió Sergei Martinov, pelo corto, ancho de espaldas. Llevaba una chaqueta desgastada y unos vaqueros igual de descoloridos. Jacob salió a su encuentro. Se saludaron con un gesto de cabeza sin palabras. ¿Algo serio? Preguntó Sergei, acercándose. Jacob sacó el teléfono del bolsillo en silencio, activó la grabación. Deslizó el dedo, escucha. Las voces de Vasilisa y Antón llenaron el silencio de la mañana. Sergei escuchaba, inmóvil. El rostro se le volvió de piedra. Cuando la grabación terminó, maldijo en voz baja, con rabia. Cabrones, dijo. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo, respondió Jacob secamente. Estaban de pie en el húmedo silencio, respirando el olor a humedad y podredumbre. ¿La estación de bomberos?
Preguntó Sergei. La están destrozando por dentro, dijo Jacob. Fugas de información, sabotaje. Averías de equipo. Todo encaja. Sergei apretó el puño en silencio. Hay que sacarlo todo, espetó. Discretamente. Sin ruido. Si no, lo arruinarán todo al diablo. Ya hemos empezado, respondió Jacob. Kim está trabajando. Van a conectar a Voronova. Sergei asintió. ¿Qué necesitas de mí? Planes de salida. Partes de baja de equipo. Todos los casos extraños del último año. Sin llamar la atención. Entendido, dijo Sergei con firmeza. Jacob miró el almacén. Las manchas negras de humedad en las paredes. Ellos creen que han ganado, dijo. Sergei sonrió brevemente, sin alegría. Entonces es hora de mostrarles con quién se han metido. El viento agitaba las solapas de las chaquetas. El aire húmedo se le metía en los pulmones. Ten cuidado, Jacob, añadió Sergei. Si huelen que has entendido algo, te devorarán. Ya lo han olido, respondió él. Pero es tarde. Se volvieron a saludar con la cabeza. Sin palabras de más. Como la gente que sabe, no hay vuelta atrás. Jacob volvió al coche. Se subió al volante de un salto. Encendió el motor. En el teléfono parpadeaba un nuevo mensaje. Cariño, perdona por hablarte de forma brusca ayer. Te necesito mucho. Empecemos de cero. Firma, Basilisa. Jacob borró el mensaje, sin siquiera abrirlo. Las manos al volante eran de acero. El rostro, vacío. La ciudad tras las ventanas era gris, fría, lánguida. Como una res a la que hay que descuartizar. Pisó el acelerador. La partida ha comenzado. Karina Voronova se encontró con él en el viejo parque junto al estanque. Un lugar apartado, abandonado. Solo bolsas sucias en las ramas y columpios oxidados. El lugar ideal para decir lo que no se puede escribir. Karina estaba junto a la barandilla, fumando un cigarrillo. El viento agitaba su gabardina corta. Al ver a Jacob, asintió. Se acercó. Se quedaron uno al lado del otro. No había palabras. Solo el agua sucia chapoteaba contra el borde de cemento. Inna me lo contó, fue la primera en hablar Karina. Voz baja, cansada. Todo es grave. Muy grave. Jacob guardó silencio. Puedo investigar sus conexiones discretamente por mi lado, continuó ella. Sin protocolos. Sin papeles. Pero tenemos poco tiempo. Si Antón sospecha que tenemos pruebas, empezará la huida. ¿Cuánta gente necesitas? Preguntó Jacob. Por ahora solo yo, respondió Karina. Luego veremos. Lo importante es fijar rápidamente la fuga de información y el sabotaje en la estación. Todo a través de la técnica. A través de sus reuniones. Jacob asintió. ¿Se podrá rastrear el movimiento del dinero? Preguntó él. Difícil, hizo un gesto Karina. Georgi lo cubre todo a través de empresas fantasma. Pero si enganchamos la transferencia de fondos del fondo de los padres, podemos destapar la cadena. Lo principal es cogerlos en el momento de la entrega. El viento arrojó un puñado de basura al agua. El estanque se estremeció con ondas. Hay un problema, añadió Karina en voz baja. Si deciden que eres peligroso, pueden tomar medidas drásticas. Jacob miró el agua. Que lo intenten. Se quedaron en silencio unos segundos más. ¿Qué sigue? Preguntó Karina. Les daré motivos para pensar que me estoy rompiendo, dijo Jacob. Un par de arrebatos. Un par de desplantes borrachos. Que se relajen. Que sientan que todo va según su plan. Karina sonrió con la comisura de los labios. ¿Lo interpretarás de forma convincente? Jacob se volvió hacia ella. Sus ojos estaban fríos, sin vida. Sé hacerlo. Karina asintió. Mañana te dejaré documentos sobre la venta de propiedades a través de Georgi. Todo lo que pueda sacar durante la noche. ¿Dónde? Junto al viejo gimnasio. Mediodía. Jacob asintió. Se dio la vuelta. Se fue por el sendero cubierto de hierba de regreso al coche. El parque a su espalda gemía bajo el viento. El agua del estanque golpeaba el cemento, como si intentara escapar. Encendió el motor.
En el teléfono parpadeaba un nuevo mensaje. Te quiero. Habrá cena en casa. Te espero mucho. Basilisa. Jacob borró el mensaje. Esta vez ni siquiera sonrió. La carretera delante se deshacía bajo las ruedas. El tiempo corría. Y él iba a usar cada segundo. Por la tarde regresó a casa. Lentamente, sin prisa, como si no supiera nada. Abrió la verja, subió los escalones del porche. La luz en las ventanas ardía uniforme, cálida. De la cocina llegaba olor a estofado y cebolla frita. Basilisa lo recibió en la puerta, sonriente, con un albornoz de casa. En las manos, un plato con pasteles. Jacob, has llegado, dijo con suavidad, como si todo fuera como antes. He preparado la cena. Siéntate. Él entró en la casa en silencio, se quitó la chaqueta, dejó las botas junto a la pared. Olía a comida, a masa caliente, al bochorno de la cocina encendida. En la mesa estaba puesta la cena. Platos limpios. Pan. Vasos. Como si todo fuera normal. Como si no hubiera habido un complot. Una traición. Jacob se sentó. Cogió un tenedor. Miró cómo Basilisa se sentaba enfrente, arreglándose suavemente un mechón de pelo tras la oreja. ¿Qué tal en el trabajo?, preguntó ella, mirándole a los ojos. Como siempre, respondió él secamente. Ella asintió. Se sirvió ensalada. Nos he apuntado a otra consulta, añadió Basilisa sin mirarle. Mañana. A las 6 de la tarde. Jacob partió un trozo de pan. Lo masticaba lentamente. Bien. Ella sonrió un poco más ampliamente. Me parece que estamos mejorando, dijo ella. Jacob la miró. Largo tiempo. Vacío. Sí, dijo él. La pausa se hizo larga. Solo el tic-tac del reloj llenaba la sala. Basilisa desvió la mirada primero. Empezó a juguetear con una servilleta con los dedos. Llegas tarde hoy, dijo en voz baja. Estaba arreglando un lío, respondió él. Ella asintió. Una sombra cruzó sus ojos. Pareces cansado, añadió. Quizás deberías tomarte unas vacaciones. Jacob dejó el tenedor. Se levantó de la mesa. Cansado, dijo él. Me voy a dormir. Ella se levantó con él. Jacob, su voz tembló. Él la miró. Tranquilo. Frío. Quería decir algo más, pero guardó silencio. Bajó la mirada. Fue al dormitorio. Cerró la puerta con llave. Se sentó en la cama. Se quitó la camisa. El hombro le dolía bajo el vendaje apretado. El teléfono parpadeaba con una notificación. Te quiero. Todo se arreglará. Lo prometo. Borró el mensaje. Puso el teléfono en la mesita de noche. Se tumbó en la cama, mirando el techo oscuro. En esa casa olía a mentira. Olía a traición y a miedo. Jacob cerró los ojos. Ellos pensaban que se rompería. Se equivocaron. Al día siguiente estuvo en el lugar mucho antes del mediodía. El viejo gimnasio estaba vacío, las paredes cubiertas de pintura desconchada, los cristales tapiados con contrachapado. Columpios oxidados chirriaban al viento. Jacob estaba sentado en el coche, con un brazo sobre el volante, esperando. Karina apareció sin movimientos innecesarios. Chaqueta clara, gorra, bolsa deportiva cruzada al hombro. Se acercó al coche sin mirar atrás, arrojó la bolsa en el asiento del pasajero por la ventanilla abierta. Ahí está todo lo que pude desenterrar esta noche, dijo en voz baja. Transferencias de dinero, empresas ficticias, viejos protocolos de baja de equipo. La cadena inicial parte de Georgi. Jacob asintió. Y algo más, añadió, mirando alrededor, Antón se ha reunido varias veces con alguien del ayuntamiento. Los documentos por ahora están limpios, pero de ahí sale un olor pesado. Todo apunta al juicio, dijo Jacob, cogiendo la bolsa. Quieren que parezca débil. Karina esbozó una sonrisa con la comisura de los labios. Por ahora pareces terriblemente tranquilo. Deben creerlo, respondió él en voz baja. Karina lo miró por un segundo. Abre bien los ojos. Anoche Antón intentó conseguir tus informes médicos a través de su gente. Busca puntos débiles para presionarte. Que busque, dijo Jacob.
Pronto será tarde para buscar. Karina asintió. ¿Continúas solo? Sí, dijo él secamente. Se dio la vuelta sin despedirse, se fue, disolviéndose entre los edificios abandonados. Jacob arrancó el coche. Condujo lentamente, sin prisa, con la mano sobre la bolsa con los papeles. En el semáforo revisó el teléfono. Nuevo mensaje. Cariño, no olvides la consulta. Es muy importante para los dos. Basilisa. Lo borró tan rápido como lo leyó. La consulta sería. Solo que no era la que ella esperaba. Por la tarde llegó a la sesión. A propósito, tarde de la hora fijada. A propósito, sin llamar. En la antesala olía a café barato y a revistas caducadas. La psicóloga, una mujer de unos 50 años con una sonrisa forzada, salió del despacho, los invitó a pasar. Basilisa estaba sentada en el borde del sofá, aferrada a un pañuelo. Ojos enrojecidos. El pelo peinado aposta de forma descuidada, para parecer una esposa cansada pero luchadora. Estamos aquí para ayudarlos, Jacob, empezó la psicóloga con suavidad. Su esposa está muy preocupada. Quiere restaurar su familia. Jacob guardó silencio. Quizás deberíamos hablar de su estado emocional, añadió con cautela. Basilisa me dijo que últimamente se ha vuelto irritable, irascible. Jacob se inclinó hacia adelante. Codos en las rodillas. Rostro, pesado, cansado. Estoy cansado, dijo en voz baja. La psicóloga asintió, anotando algo en el cuaderno. Todo va de culo en el trabajo, continuó él. Llegas a casa y las paredes asfixian. Nada vivo. Ni amor, ni familia. Todo muerto. Basilisa sollozó, con cuidado, como una actriz sobreactuada en una obra de tercera categoría. ¿Siente que no puede más? Preguntó la psicóloga. Jacob se rió brevemente. ¿Y qué hay que aguantar aquí? Incendios, muerte, divorcio, vida normal. Hablaba uniformemente. Pero en la voz resonaba el cansancio. Tenso, casi a punto de romperse. La psicóloga escribía rápido. Podemos ayudarle, dijo ella. Pero para eso necesita reconocer el problema. Jacob levantó los ojos. Lentamente. Pesadamente. El problema no soy yo. La pausa quedó suspendida en la sala, densa, pegajosa. La psicóloga guardó silencio. Basilisa se cubrió la cara con el pañuelo, sollozando contenidamente. Jacob se levantó. ¿Terminó la sesión? La psicóloga asintió, desconcertada. Se dio la vuelta, sin mirar a Basilisa, y salió del despacho. En la calle caía una lluvia fina y fría. Bajo las farolas los charcos brillaban como cristal roto. Se sentó en el coche. Dio un portazo. Encendió el motor. Hoy los enemigos vieron lo que querían. Cansado. Roto. Solitario. ¿Qué crean? El tiempo trabajaba para él. Al día siguiente Jacob apareció en el trabajo, como siempre. Uniforme limpio. Andar firme. Solo la mirada era diferente, pesada, oscura. Sabía que lo observaban. Sabía que cada uno de sus pasos era registrado. Informado. En el vestuario olía a trapo mojado y a detergente barato. Los muchachos hablaban en voz baja. Alguno lo miraba de reojo. Sergei Martinov fue el primero en acercarse. Asintió brevemente, como de costumbre. ¿Sacamos el turno? Lo sacaremos, respondió Jacob. Ese día recibieron una llamada, un pequeño incendio en las afueras. Un viejo cobertizo, muebles quemados. Nada serio. Pero Jacob vio como en su coche la radio casualmente dejaba de funcionar. Como las mangueras estaban pinchadas en dos sitios. Como la bomba falló. No dijo ni una sola palabra. Trabajó con las manos. Apagaba. Daba órdenes con frases cortas. El rostro era de piedra. De regreso a la estación, el jefe de turno lo llamó. El despacho estaba bochornoso. Las cortinas cerradas. Sobre la mesa había una carpeta. Mironov, empezó el jefe, mirando los papeles. Hay preguntas sobre las últimas salidas. ¿Cuáles exactamente? Preguntó Jacob. Fallo de equipo. Acción no coordinada en el incendio. Queja de los vecinos.
¿Sobre qué base? Precisó Jacob con calma. El jefe carraspeó. Por ahora es una conversación a nivel. Pero si se repite, habrá una comisión. ¿Entiendes? Entiendo, respondió él secamente. Al salir, Sergei lo alcanzó en la escalera. Esto huele mal, dijo en voz baja. Huele mal desde hace mucho tiempo, respondió Jacob. Sergei lo miró a los ojos. Prepárate. Quieren echarte a través del servicio. Jacob sonrió con la comisura de los labios. Que piensen que ya me han echado. Bajó. Atravesó el patio. Se sentó en el coche. En el teléfono parpadeaba un nuevo mensaje. Querido, estoy preocupada. Estás tan distante. Por favor, cree, solo quiero tu bien. Basilisa. Borró el mensaje. En el escritorio de la estación quedó un pendrive. De forma inadvertida. En él había informes falsos, bajas de material manipuladas, certificados falsos de averías. Karina le había advertido, el pendrive sería encontrado en los próximos días. Y eso sería el principio del fin para quienes lo habían puesto allí. La partida iba según el plan. Encendió el motor. Fuera, la ciudad sucia rumoraba. Detrás de cada esquina se escondía el juego de otro. Pero ahora las reglas las ponía él. Esa noche no durmió. Estaba tumbado en la oscuridad, escuchando cómo crujían las viejas paredes, cómo goteaba el agua del canalón oxidado fuera de la ventana. La casa respiraba pesadamente, como si escondiera en sus muros una vieja culpa. A su lado respiraba Basilisa. Uniformemente, tranquila. Como si nada pasara. Él escuchaba cada una de sus respiraciones. Cada uno, de sus movimientos de un lado a otro. Se levantó en silencio, se puso una camisa, fue a la sala de estar. Abrió la ventana. El aire frío de la noche le golpeó la cara. Estuvo así mucho tiempo. Mirando cómo ardían farolas solitarias más allá de las vallas. Y pensando. Habían planeado su caída durante meses. Cada arrebato, cada error en los documentos, cada vil fuga de información. Estaban seguros de que podrían aplastarlo contra el asfalto. Creían que lo romperían en silencio, para no mancharse ellos. Lentamente apretó las manos en puños. Demasiado tarde. La mañana comenzó con una visita a Inna. Lo esperaba en su despacho. La misma mesa pesada. Las mismas paredes grises. Olía a café fuerte y a papel frío. Sobre la mesa había una carpeta nueva. Han empezado, dijo ella sin preámbulos. Jacob se sentó en silencio. Abrió la carpeta. Dentro, una nota de servicio del jefe de la estación. Una amonestación por comportamiento inestable. Una recomendación para una revisión médica extraordinaria. Las formulaciones eran sucias, pero cautelosas. Legalmente, por ahora nada, pero en esencia, el primer clavo en el ataúd. Preparado cuidadosamente, dijo Inna. Correlacionado con los informes de averías del equipo. Si no haces nada, la comisión te devorará. Jacob cerró la carpeta. Que lo hagan. Inna lo miró largamente. ¿Estás seguro? Les daré lo que quieren, dijo con calma. Cansado, irritable, roto. Y los obligaré a creerlo hasta el final. Inna asintió. Está bien. Le he avisado a Voronova. Está vigilando a Antón. Hoy se reúne con Georgi en un café de las afueras. Hay posibilidades de escuchar algo importante. Jacob se levantó. Dile que trabajen discretamente. Ya está hecho. Al salir, Inna lo detuvo. Jacob. Él se volvió. El enemigo es fuerte. Pero lo principal es que tú mismo no te quemes. La miró largamente. Luego sonrió lentamente. Ellos se quemarán primero. Salió al frío pasillo. Olía a humedad, a madera vieja barnizada y a polvo. Caminaba, sin reducir el paso. Todo iba según el plan. Y él tenía más tiempo que ellos. Esa misma tarde estaba sentado en su viejo coche, aparcado al otro lado de la calle del bar donde debía tener lugar la conversación entre Antón y Georgi. El patio estaba medio vacío, la luz de las farolas rasgaba manchas sucias en el asfalto mojado. El tiempo pasaba lentamente. Karina estaba sentada en el asiento del pasajero. Sobre sus rodillas tenía una grabadora.
Jugaba con un mechero en los dedos, abría y cerraba la tapa. Vienen, dijo en voz baja. Jacob miró por el espejo. Dos siluetas cruzaron la calle. Antón, encorvado, nervioso. Georgi, ancho de espaldas, seguro. Entraron en el café. Jacob y Karina se quedaron en el coche. Solo se oía la lluvia, que susurraba suavemente sobre el techo. Pasaron unos minutos. Karina pulsó el botón de grabación. La grabadora se puso en marcha. De los altavoces salieron voces, sordas, pero distinguibles. Todo está casi listo, decía Antón. La comisión se reunirá en una semana. Los certificados han sido presentados. El psicólogo está listo. La estación de bomberos ha dado su informe. Excelente, respondió Georgi con voz apagada. ¿Qué pasa con el dinero? Lo transferiremos a través de dos empresas. Más la parte del notario. Él ya está implicado. Idiotas, se rió Georgi. Ni siquiera se han dado cuenta de cómo todo a su alrededor se desmorona. Lo importante es que Jacob no despierte, añadió Antón nerviosamente. Si empieza a investigar. Es tarde, lo interrumpió Georgi. Ya está en el hoyo. Todo lo que le queda es intentar salir. Y nosotros llenaremos el hoyo de cemento. Karina se aferró a la grabadora con los dedos. Jacob estaba sentado en silencio, con los ojos vidriados. ¿Su casa la has puesto a tu nombre? Preguntó Georgi. Solo después del juicio. Basilisa lo está preparando todo. Y si empieza a oler, lo arreglaremos a través del médico. Un manicomio, y adiós. Antón se rió nerviosamente. Imagínate, el héroe bombero en el manicomio. Después nadie le dará la mano. Él mismo se ha buscado esto, añadió Georgi perezosamente. Karina detuvo la grabación. Esto es suficiente, susurró. Jacob asintió en silencio. Esperaron 5 minutos más. Luego, cuando Antón y Georgi salieron, desaparecieron en el otro extremo de la calle. Ningún movimiento innecesario. Jacob los vio subir al coche, como se iban, con las luces intermitentes brillando en el barro. ¿Seguimos el plan? Preguntó Karina. Sí, respondió él secamente. Encendió el motor. El coche arrancó bruscamente. La lluvia golpeaba el cristal, los neumáticos resbalaban en el asfalto mojado. Por dentro estaba vacío. Solo un movimiento constante y pesado hacia adelante. Les quedaba poco tiempo para alegrarse. Muy poco. A la mañana siguiente, Jacob llegó a la estación un poco más tarde de lo habitual. Sin afeitar, con la cara cansada. El pelo revuelto. La chaqueta abrochada de cualquier manera. Todo en él parecía como ellos querían verlo, un hombre al límite. En el vestuario las miradas se fijaban en él. Algunos cuchicheaban, otros fingían no darse cuenta. Él no prestaba atención. Sergei lo esperaba a la entrada de los hangares. ¿Todo bien? Preguntó en voz baja, mirándole a los ojos. Normal, respondió Jacob. El turno comenzó lentamente. Nadie tenía prisa. Nadie hacía preguntas innecesarias. Antes del almuerzo, Jacob logró discutir con un sargento subalterno por negligencia en el puesto. La conversación fue corta, áspera, a gritos. Exactamente como necesitaban los enemigos. Una hora después, lo llamaron al despacho de la jefatura. Mironov, empezó el jefe, sin levantar la vista de los papeles. Su comportamiento últimamente plantea preguntas. Hay quejas. Hay actas. Sobre la mesa se posó una hoja. Recomiendo pasar un reconocimiento médico extraordinario. Perfil psiquiátrico. Jacob cogió la hoja. La leyó. El rostro se mantuvo impasible. ¿Cuándo? Preguntó él. Mañana, respuesta corta. Asintió. Firmó. Salió. Fuera estaba gris. El viento arrastraba jirones de bolsas mojadas por el asfalto. Sergei lo alcanzó en la entrada. Están presionando a tope, dijo él. Así debe ser, respondió Jacob con calma. Sergei dudó. ¿Está seguro de que todo está bajo control? Jacob lo miró a los ojos. Cerca del final, el espectáculo siempre parece convincente.
Sergei apretó los labios en una línea fina, pero guardó silencio. Por la tarde, Jacob estaba sentado en el coche frente a la casa. La luz en las ventanas ardía suave, cálida. De la cocina llegaba olor a comida. Basilisa iba y venía, asomándose tras la cortina. En el teléfono, un nuevo mensaje. Querido, estoy preocupada. Estás tan distante. Por favor, cree, solo quiero tu bien. Él no respondió. Estuvo sentado unos 10 minutos en silencio, mirando por la ventana. Luego, lentamente, abrió la puerta, salió. Las botas chapoteaban en la grava mojada. Entró en la casa. Olía a estofado y a vainilla. Ella intentaba esconder la suciedad detrás de la calidez. Basilisa salió corriendo de la cocina. «Estás helado», dijo, lanzándose con una manta en las manos. «Ahora te calentaré». Él la detuvo con la mirada. «No hace falta». Ella se quedó inmóvil. «Jacob, ¿qué te pasa? No eres así». Él pasó a su lado, sin tocarla. Se sentó a la mesa. Puso el teléfono delante de sí. Basilisa estaba de pie, mirándolo, con la manta apretada en las manos. «Jacob, habla conmigo, por favor». Lentamente levantó la cabeza. «Mañana tengo un reconocimiento», dijo con voz tranquila. «Psiquiátrico». Su rostro se contrajo. «¿Por qué? ¿Quién dijo?» «La jefatura», respondió él secamente. Basilisa bajó los ojos. Los dedos jugaban nerviosamente con la tela de la manta. Él la miró en silencio. «Todo estará bien», logró decir. «Todo se arreglará». Jacob se levantó. «Sí. Todo se arreglará». Se fue al dormitorio, sin volverse. En la cocina se instaló un silencio de muerte. Tras la puerta, él se quedó escuchando. Oía su respiración. Oía cómo sollozaba en voz baja. Cerró los ojos. Un poco más. Un paso más. Y todo esto se les vendría encima. Por la mañana llegó a la hora fijada al gris y desconchado edificio donde se encontraba la comisión médica. Un largo pasillo. Olor a pintura vieja y antiséptico. Una cola de gente silenciosa en duros bancos. Jacob se dirigió al mostrador de registro. Entregó la orden. ¿Apellido?, preguntó la mujer tras el cristal. Mironov, Jacob Andreyevich. Anotó algo, le entregó un número. Despacho 13. Segunda planta. Subió por la resbaladiza escalera. En las paredes la pintura desconchada se desprendía en jirones. Las lámparas fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Junto al despacho 13, no esperó mucho. «El siguiente», gritó alguien desde dentro. Jacob entró. La habitación era estrecha, sin ventanas. Sentado a la mesa había un médico, un hombre de unos 50 años, con una bata desgastada. Las gafas le resbalaban hasta la punta de la nariz. La mirada, indiferente. «Siéntese», espetó, sin mirar. Jacob se sentó. «¿Quejas?», preguntó el médico, pasando las hojas. «Cansancio». «Irritabilidad», respondió Jacob con calma. El médico anotó algo. «¿Ha tenido brotes de agresividad?». «A veces». «¿Insomnio?». «A veces». El médico asintió, siguió escribiendo. «¿Alcohol?». «A veces». «¿Conflictos en el trabajo?». Jacob esbozó una sonrisa con la comisura de los labios. «¿Cómo no?». El médico dejó la pluma, lo miró por encima de las gafas. «¿Entiende para qué está aquí?». «Entiendo», respondió Jacob secamente. El médico asintió, acercó un formulario en blanco. «Pasará las pruebas. El psicólogo llegará en 15 minutos. Luego, la conclusión general». Jacob cogió el formulario en silencio. Empezó a rellenarlo. Las preguntas eran estándar. Las respuestas las ponía sin prisa, sin nervios. Exactamente como debía ser. Nada de histerias. Nada de emociones innecesarias. Un poco cansado. Un poco distante. Cuando terminó, entró en el despacho una mujer con un traje formal. Gafas de montura fina, una carpeta en las manos. La psicóloga, se presentó ella. Él levantó los ojos,
asintió brevemente. Durante una hora le pasaron tests, cuestionarios, esquemas. Ella le preguntaba sobre el trabajo, la familia, la infancia. Él respondía como si no quisiera, con voz cansada. En algunos puntos guardaba silencio. En otros, apretaba los dedos nerviosamente. Todo parecía correcto. Cuando terminaron, la mujer recogió los papeles en la carpeta. Los resultados mañana, dijo ella. Jacob se levantó, asintió, salió. En el pasillo se puso la chaqueta. Pasó junto a la cola. Bajó. Salió al día gris. En el aparcamiento lo esperaba Karina en su coche. Se sentó a su lado, cerró la puerta de golpe. ¿Todo como debía ser?, preguntó ella. Todo como ellos querían, respondió él. Ella le entregó una impresión. Esquemas de movimiento de dinero entre las empresas de Georgi. Cuentas corrientes. Compras falsas. Aquí está todo, dijo Karina. Suficiente para el juicio. Jacob cogió la carpeta. La hojeó. Queda el último paso, dijo él. ¿Cuál? La miró con una mirada pesada. Aplastar a todos a la vez. A la vista de todos. Karina asintió lentamente. Entonces hay que prepararse. Jacob cerró la carpeta. Estoy listo. Ellos, no. Encendió el motor. En los días siguientes hizo todo lo que esperaban de él. En el trabajo guardaba silencio, se mantenía aislado. En los ojos, vacío. En las acciones, cansancio. Los documentos se amontonaban, había suficientes arrebatos para que la comisión le pusiera la cruz. Lo miraban con compasión, con lástima, con asco, como a un animal herido al que pronto abatirían. Sergei se mantenía cerca, pero no decía palabras innecesarias. Solo a veces lanzaba una mirada rápida, en la que estaba toda la comprensión sin palabras. Jacob esperaba. Y llegó el día al que todo conducía. La ceremonia. Una entrega pública de premios a bomberos, organizada por las autoridades municipales. Premios, diplomas, medallas al valor. Un evento abierto, con periodistas, grabaciones, transmisión en directo por el canal de la ciudad. El lugar ideal para el espectáculo. Basilisa insistió en que fuera. Antón envió un mensaje, haciéndose pasar por un hermano preocupado: todos estaremos allí. Te lo mereces. Jacob se puso el uniforme. Las medallas brillaban en el pecho. En el bolsillo, un pendrive con el dossier completo. En el otro bolsillo, la grabadora. Llegó al lugar una hora antes del inicio. En el vestíbulo había grupos de funcionarios, bomberos con uniforme de gala, la prensa. Basilisa apareció entre la multitud, sonriente, alegre. Llevaba un vestido nuevo. A su lado Antón, como siempre, peinado, con una sonrisa pegajosa. Le hicieron señas con la mano. Él no respondió. Se apartó, hacia un estrecho pasillo detrás del escenario. Allí ya esperaban Inna y Karina. Profesionales, serenas. Inna le entregó una carpeta fina. Aquí está todo, dijo rápidamente. Pruebas de sabotaje. Falsificaciones. Movimiento de dinero. Conexión con Georgi. Grabaciones de audio de Antón. Testimonios de médicos a los que intentaron sobornar. Karina le extendió la grabadora. Grabación directa de su conversación de anoche. Ya estaban celebrando tu despido. Ya se repartían la casa. Jacob cogió la carpeta. La revisó con una mirada rápida. ¿Estás seguro?, preguntó Karina. Él la miró. Calmado. Frío. Absolutamente. La gente empezó a subir al escenario. El presentador probaba el micrófono. 5 minutos, dijo Inna. Jacob se dirigió lentamente hacia la sala. Se sentó en la primera fila. De cara al escenario. De espaldas a Basilisa y Antón, que se acomodaron detrás de él. Escuchaba sus susurros. Sus risas falsas. Cada una de sus palabras cortaba el aire. Comenzó la ceremonia. Discurso del alcalde. Agradecimientos. Medallas por méritos especiales. Jacob estaba sentado, apretando la carpeta en silencio sobre sus rodillas. Y para finalizar, queremos destacar especialmente el heroísmo de Jacob Mironov.
Anunció el presentador. La sala estalló en aplausos corteses. Jacob se levantó. Lentamente. Con seguridad. Se acercó al escenario. Cogió el micrófono de las manos del presentador. Pausa. La sala se quedó inmóvil. Pasó la mirada por los rostros. Vasilisa. Antón. Georgi en las últimas filas. Todos lo miraban. Sonreían. Esperaban. Levantó la carpeta. Quiero agradecer a todos los que estuvieron a mi lado en los momentos más difíciles de mi vida, dijo Jacob. La voz era tranquila, pesada. Especialmente a mi familia. Alguien aplaudió. Torpemente. Jacob abrió la carpeta. Sacó las hojas. Las alzó. Estos documentos son la prueba de cómo mis allegados sabotearon mi trabajo, me tendieron trampas, robaron dinero del fondo de mis padres. Cómo organizaron una campaña para destruirme. El silencio en la sala se volvió denso, como el cemento. Aquí están las grabaciones completas de sus conversaciones, los esquemas de las estafas, los certificados falsos. Todo ha sido entregado al Comité de Investigación y al Departamento de Seguridad Interna. Vasilisa palideció. Antón se echó hacia adelante, como si quisiera levantarse, pero se hundió de nuevo en su asiento. Y lo último, dijo Jacob, quiero agradecerles la lección. Por enseñarme a no creer nunca en las sonrisas. Dejó el micrófono en el atril. De detrás del escenario salieron agentes. Rápidamente. Sin alboroto. Vasilisa fue la primera en ser esposada. Antón, 3 segundos después. A Georgi se lo llevaron cogido por los brazos. Gritos. Sollozos ahogados. Las cámaras de fotos sonaron, los flashes salpicaron los rostros. Jacob estaba en el escenario. Mirando cómo se derrumbaba su mundo. Y no parpadeó. La escena se detuvo. Los periodistas se abalanzaron cerca del escenario, los flashes cegaban. Alguien gritó una pregunta, pero sus palabras se ahogaron en el murmullo de las voces. Vasilisa se debatía en manos de los agentes, gritaba algo incoherente, aferrándose al aire. El vestido se le torció, un zapato se le salió del pie. Antón estaba sentado, con la cabeza gacha, como si se hubiera roto en un solo segundo. Georgi intentaba decir algo, justificarse, pero dos hombres de paisano lo pegaron a la pared. Jacob estaba en el escenario, inmóvil. Los rostros en la sala se desdibujaban en las sombras, como por un golpe. Aquellos que ayer mismo asentían con admiración a sus espaldas, ahora miraban al suelo, se daban la vuelta. El presentador, pálido como la cera, murmuraba algo en el micrófono, hasta que uno de los agentes, con suavidad pero con firmeza, apagó el sonido. Inna salió de detrás del escenario. Karina iba a su lado. Credenciales oficiales en las manos. Las formalidades se habían cumplido. La partida se jugaba según las leyes. Vasilisa Mironova, dijo Karina en voz alta, para que todos oyeran, queda detenida bajo sospecha de fraude, falsificación de documentos médicos, conspiración para la toma hostil de propiedades e intento de sabotaje del servicio público. La sala estalló en murmullos. Algunos se levantaron de sus asientos, otros intentaban grabarlo todo con el teléfono. A Antón lo levantaron del sillón por la fuerza. No se resistió. Su rostro era gris, como el papel. A Georgi lo llevaron por el pasillo central. Su figura imponente parecía de repente pequeña, insignificante. Jacob bajó lentamente del escenario. Caminó recto, tranquilo. Pasando junto a rostros desencajados, junto a ojos que corrían frenéticamente. Al salir se detuvo. Se dio la vuelta. Vasilisa vio su mirada. Intentó decir algo, abrir la boca, pero la voz se ahogó en sollozos. Él la miró en silencio. A la mujer que alguna vez le había tenido de la mano. A la que lo cambió por dinero sucio y venganza barata. Todo había terminado. Salió de la sala a la fría tarde de marzo. Olía a asfalto mojado y a humo. A su espalda resonaban pasos, se cerraban puertas de coches, chirriaban frenos. Jacob caminaba hacia adelante. La gente se apartaba, sin mirarle a los ojos. No se dio la vuelta ni una sola vez. En el aparcamiento lo esperaba su coche. Sergei estaba a su lado, fumando en silencio, observando la entrada del edificio. ¿Todo listo?, preguntó. Jacob asintió.
Sergei apagó la colilla contra el borde de cemento. ¿Cuánto tiempo te ha llevado esto?, dijo en voz baja. Y no fue en vano, respondió Jacob. Abrió la puerta del coche. Se sentó al volante. En el asiento del pasajero estaba la carpeta con los restos de los documentos del caso. La puso en el asiento trasero. Allí era su lugar, a su espalda. El motor arrancó a la primera. Jacob salió a la carretera. Dejó atrás el ruido, las sirenas, los rostros ajenos. La ciudad se extendía ante él con calles vacías. Ventanas negras. Cruce de caminos silenciosos. Conducía lentamente. Sin prisa. Delante había una nueva vida. Sin ellos. Sin mentiras. Sin traición. Sin aquellos que un día decidieron que podrían romperlo. Su tiempo había terminado. Ahora comenzaba el suyo. Al día siguiente la ciudad ya zumbaba. Los periódicos salieron con titulares llamativos. Los feeds de noticias se llenaron de fotos de las detenciones. El escándalo crecía. Los reportajes se sucedían unos a otros: corrupción, falsificación de documentos, toma hostil de propiedades. Los apellidos sonaban fuerte. Sin censura. Sin adornos. Georgi Sabeliev, Vasilisa Mironova, Anton Mironov. Para todos, una acusación real. Para todos, se inició la investigación. Por la mañana Jacob estaba en los escalones de la estación, mirando cómo la bandera ondeaba lánguidamente sobre la entrada al viento. El patio estaba vacío. Solo dos novatos corrían de un lado a otro con palas. Se le acercó el jefe de turno. Se mantenía firme, pero en los ojos se leía la incomodidad. Mironov, empezó, frotándose las manos, ayer llegó una resolución de la comisión. Se atascó. Jacob guardó silencio, mirándolo fijamente. La resolución ha sido cancelada, suspiró rápidamente el jefe. No hay motivos para la revisión. Las amonestaciones han sido anuladas. Hizo una pausa, luego añadió. Enhorabuena. Jacob asintió brevemente. La victoria debe aceptarse con calma. Sin teatro. Pasó junto al jefe, dejándolo allí con la boca abierta. Cruzó el patio. Subió las escaleras. Regresó a su puesto. Dentro de la estación todo se calmó. Los colegas le echaban miradas furtivas, pero no se acercaban. Algunos se daban la vuelta. Otros, al contrario, asentían respetuosamente. Sergei lo encontró junto al viejo armario donde se guardaban los expedientes personales. Bien trabajado, dijo él secamente. Esto es solo el principio, respondió Jacob. Intercambiaron miradas en silencio. En una semana la investigación afirmó la acusación. En un mes comenzaron los juicios. Georgi recibió su condena primero, por fraude y corrupción. Vasilisa, por falsificación de documentos e intento de toma hostil de propiedades. Antón, por complicidad y presión a testigos. Sus casas fueron embargadas. Sus cuentas, congeladas. Sus conexiones en la administración se fueron al diablo. Gritaban en los juicios, se aferraban a las mesas, acusaban a todos a su alrededor. Solo que no a sí mismos. Pero a nadie le importaba ya. Los jueces eran fríos. Los fiscales, seguros. Las sentencias, cortas, claras. Jacob no asistió a ninguna sesión. No quería ver cómo se marchitaban. Con una vez le bastó, esa tarde en el escenario. En primavera se mudó. La casa donde olía a traición, la vendió. Alquiló un pequeño apartamento en las afueras. Limpio. Sencillo. Allí olía a madera y pintura fresca. Ninguna voz detrás de las paredes. Ninguna promesa vacía. Cada mañana salía al balcón con una taza de té fuerte. Miraba cómo la ciudad despertaba. Ahora era otra ciudad. No la de ellos. Sino la suya. Dio un sorbo al té caliente. Dejó la taza en la barandilla. Y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sin dolor. Sin sombra. Simplemente, con calma. Como un hombre que sobrevivió. Y ganó. La primavera se llenaba de un aire pesado y cálido. Por las tardes las calles olían a tierra mojada y al hollín de hogueras lejanas. La ciudad vivía su vida, como si nada hubiera ocurrido.
Jacob salía al trabajo sin prisa. Ahora los turnos transcurrían sin problemas. Sin trampas, sin miradas a la espalda. Los incendios se apagaban rápidamente, de forma coordinada. La gente a su alrededor volvía a mirarle a los ojos. Sergei permaneció a su lado. Sin palabras de más, sin lástima innecesaria. «Qué tranquilo está todo ahora», dijo una vez, cuando estaban junto a un viejo camión de bomberos, revisando el equipo. Jacob sonrió con la comisura de los labios. La calma es engañosa. Ambos lo sabían. La calma solo existe después de la guerra. Inna siguió ayudando. Había mucho trabajo, contratos, papeleo, aprobaciones. Una tarde, firmando una pila de documentos en su oficina, Jacob levantó los ojos. «Gracias», dijo. Inna dejó la pluma. «Tú lo hiciste todo solo», respondió ella. «Yo solo mantuve la puerta abierta». Se miraron. Sin promesas, sin palabras vacías. Solo respeto. Puro, denso, real. Vasilisa intentó escribirle cartas. Una tras otra. Penitentes. Llorosas. Al principio se justificaba. Luego suplicaba. Luego lo maldecía. Él no abrió ni una sola. Todas las cartas iban a parar al fuego. Sin dejar rastro. Como los años que ella le robó. Antón desapareció del radar después del juicio. Georgi estaba en prisión. Se quejaba a través de abogados de las condiciones de detención y trato cruel. Jacob no le seguía la pista. Su mundo había terminado. El suyo acababa de empezar. Una tarde-noche, regresando a casa, atravesó un descampado. El cielo estaba bajo, denso. La luna se quedó atrapada entre nubes desgarradas. Al pasar junto al viejo almacén, de repente se detuvo. En la ventana se reflejaba el mismo. La misma mirada. Los mismos hombros. Pero por dentro, otro hombre. No el que salvaba vidas ajenas por un gracias. Y no el que podía ser empujado al hoyo. Miró su reflejo durante mucho tiempo. Luego asintió lentamente a sí mismo. Es hora. Dio un paso adelante. Un paso hacia una nueva vida. Allí no había lugar para quienes lo traicionaron. Allí no había lugar para la debilidad. Solo el camino hacia adelante. Y Jacob caminó. Paso a paso. Firme. En silencio. Porque ahora sabía el precio de todo. Y ya no le daba a nadie ni un segundo de más.